Ahora sí, buenos días, buenas noches, buenas tardes. No sé en qué momento del día nos estás mirando, pero bienvenidos a esta transmisión especial en Ágora OK. Una transmisión especial que surge a partir de esta fecha, el 12 de octubre, donde vamos a celebrar, y después vamos a explicar por qué celebrar, el Día de la Diversidad Cultural. Esta transmisión se llama Voces en Convivencia y estamos con Marita, que es la responsable de la mesa educativa número 14 y delegada municipal. ¿Cómo estás, Marita? Muy bien, Emma. Feliz de participar y de este primer programa, que espero que sea el primero de muchos. Y bueno, nada, con compañeras de mesa educativa, contamos un poquito de... ¿Qué es la mesa educativa? A ver, Exactamente. para el que está del otro lado y no sabe qué es. La mesa educativa es una herramienta que propuso el municipio para trabajar de manera mancomunada entre las escuelas, el municipio y las diferentes instituciones de diferentes barrios. Nuestra mesa es la 14 y ¿Cuántas hay en total? hay 14 en total, Perfecto. en diferentes barrios de San Martín. La nuestra ocupa Billinghurst y Villa Bonich, que tenemos acá, que nos van a acompañar parte de la Algunas mesa, de las dires. algunas de las direct, la verdad que son un montón y súper participativas, muy agradecidas con ellos, que bueno, que se presenten, ¿no? Y ahí vamos a presentar el panel de lujo que tenemos en esta transmisión. Son 4 Total. dires, 5. Mirá, ya me... y ahí se van a presentar ellas. Empezamos por Mara. A ver, ¿cómo estás, Mara? Hola, buen día, buen día, buenas tardes, buenas noches. No sabemos. Donde estén. Mi nombre es Mara Peñalbel, soy directora de la Escuela de Educación Secundaria número 4 Ricardo Rojas de Villa Bonich. Buenas, ¿cómo les va a todas y todos? Pata Samantha, directora de secundaria 6, Alfonsina Storni. Hola, ¿cómo están todos? Mi nombre es Adriana Pavletich, soy la directora del Jardín 926 de Billinghurst. Muy buenas tardes, mi nombre es María Torres, soy directora del Centro Educativo Complementario 801. Hola, mi nombre es Hilda, yo soy ex directora de la primaria 32, hoy felizmente jubilada, pero aún miembro de la mesa educativa número 14. Gracias a todas por participar. Nos Muy faltó bien. saludar a alguien, Emma. Exacto, vamos a saludar a Lidia, que está acá con nosotros, ¿no? ¿Es otra de las responsables de la mesa? No está. Ah, bueno, pues estaba ahí. Después seguramente va a venir a saludarnos, pero saludamos a Lidia Trinidad, que también es una persona muy importante en la gestión de toda la mesa educativa. Nancy Capeloni, por supuesto, figura esencial, parte esencial para que las mesas educativas se lleven a cabo en San Martín. Bueno, y como esta es una mesa que trabaja muchísimo, como todas, pero bueno, ¿de qué se trata este programa, Emma? La idea es Contanos. charlar un poquito de la fecha, ¿no? El 12 de octubre, una fecha muy importante en cuestión de convivencia, ¿no? Porque no hablamos de un proceso de conquista, como se hablaba en otros tiempos, sino de un proceso que transformó nuestro continente. Hablamos de convivencia, donde distintas culturas, donde personas con distintas costumbres conviven y habitan el mismo suelo, habitan el mismo espacio. Y está buenísimo que eso suceda, así que nos vamos a meter de entrada en el bloque principal, ¿no? En el primer bloque del programa, que es historia y memoria. Y ahí vamos a hablar un poquito de cómo se origina, cuál es el origen de la fecha esta del 12 de octubre, por qué estamos hablando de esta fecha, qué pasó el 12 de octubre, a ver si alguna quiere arrancar. ¿Quién toma la posta? Bueno, a mí no me cuesta hablar, así que es una fecha muy importante en donde empezamos a celebrar a partir del 12 de octubre, pero realmente el 11 de octubre es un día de luto para los pueblos originarios, porque realmente el periodo de descubrimiento, conquista y colonización, y la fecha tiene que ver específicamente en 1492, cuando Colón, uno de los tantos conquistadores que iban justamente a redescubrir o descubrir desde ese lugar, desde la mirada europea, otros territorios, piensa en realizar un viaje con esta propuesta que venía ya de la corona española, de conquista y de colonizar otras tierras. Llega a tierras americanas pensando que iba a llegar a las Indias, ese era el camino, el recorrido tenía que ver porque históricamente había una carrera entre lo que era la península ibérica, que era España y Portugal,
que era una carrera por las especies. Ese era el primer motivo que empezaron a tener porque era el medio que les dejaba mucha más ganancia. Y aparte, perdón, se creía en esto de que la Tierra era redonda, entonces él inició ese camino hacia el este para poder llegar a las Indias. Va hacia el este y no hacia el oeste, porque en el recorrido había conflictos bélicos y no iban a poder atravesar por el camino que ellos generalmente. Yo pensaba en lo que decía Samantha en esta mirada europea, ¿no? De que lo primero que se celebra y que se festeja es el día de, entre comillas, vamos a hablar, descubrimiento de América. Primero América no fue descubierta, que si no fue encontrada. Como decía Samantha y las chicas, les diría hasta que casi como de casualidad. Que Se tropezaron. Había Se imperios. tropezaron con las Américas. Exactamente. En realidad. Claro, el concepto de descubrimiento tiene que ver con, hay un concepto de un lingüista que trabaja muy bien ese tema, que es Todorov. Él habla del concepto de otredad y además desde la antropología social es el descubrimiento que un yo hace de un otro y que ese otro hace del yo. En ese sentido es descubrimiento, pero como muy bien dijo Mara, Ya está. existíamos. América existía Exacto. y los Exacto, pueblos que exactamente. la habitaban fueron realmente exterminados Bien. por este Exactamente. momento de descubrimiento, conquista y colonización. Por eso a veces está esto de decir, "Che, ¿qué celebramos, conmemoramos?" Y yo arranqué diciendo, celebramos, ¿por qué? Porque tenemos otra perspectiva, que es la perspectiva del encuentro de distintas culturas, del encuentro de distintas costumbres. Pero también pasa esto, ¿no? Que hay una historia un poco triste, una historia un poco violenta, si se quiere, y cosas que sufrieron muchísimos nuestros pueblos originarios. Y mucho tiempo desde la educación, digo, el mensaje era erróneo, ¿no? Totalmente. Esto que vos decís de conmemorar y celebrar. Hay cosas que no se celebran, se conmemoran, que es volver a recordarlas. Y se celebran aquellas que dejan, ¿no? Buenas sensaciones o cambios. Esto fue un cambio rotundo en Claro. todos los que habitaban este territorio. Chicas, Sí. nosotros el otro día charlando, preparando este programa, Lautaro, que es un joven del grupo, decía, conquista es algo lindo, conquistar a alguien, conquistar con una sonrisa. Pero esta conquista no fue nada lindo, porque no solo mataron, saquearon, sino que trajo tristeza a los pueblos que ya estaban, digamos, organizados en América. Además de que no descubrieron nada. Ellos, creo que Colón murió sin saber que Sí, sí. él había llegado a tierras que no eran las Indias. Las Indias. Siguió creyendo mucho tiempo que estaba en las Había Indias llegado a las Indias. y estaba feliz por eso. Y las bulas papales daban idea de esa situación. Él había llegado en realidad para establecer una idea, una ideología. Y tenía que dejarla a rajatabla porque era su ideal. Y como él y todo su linaje durante 7 generaciones estuvieron a cargo de América. Y eso es fundamental, poder recalcar que no vinieron a conquistar, vinieron a exterminar. Exactamente. Un Aparte, exterminio. mucho tiempo se habló del encuentro entre culturas. No, esto no fue un No, encuentro. No, no. Esto No, fue un tal choque, un choque Sí, total Tal cual. totalmente. Tal de cual. dominio, ¿no? Sí. Sí, una imposición, totalmente. Claro, que cual. además acá cuando hablamos de choque de cultura también hay un concepto que es el de sincretismo cultural, que tiene que ver un poco con lo que decía Emma, en esto de, bueno, ¿qué es lo que podemos celebrar? Lo que podemos celebrar es que sí, realmente después se da un sincretismo cultural, pero que, como decían las compañeras, el objetivo de la empresa bélica era eso, era el descubrir, el conquistar en 3 etapas: descubrimiento, conquista y colonización, porque después de la conquista viene la colonización. Somos colonia de otro imperio. Entonces, desde ese lugar es donde nosotras también desde educación, y muy bien lo que decía Mara, esa perspectiva cambió, hubo un cambio de paradigma desde educación, de, bueno, la realidad es que no queremos ser más colonia de otro imperio. Tal Entonces cual. ahí es donde se empiezan a pensar esos procesos y se empieza a deconstruir la idea de la celebración que antiguamente, o antes, no Sí. es tampoco antiguamente, era el Día de la Sí. Raza, que incluso Éramos se celebraba. niñas. Claro. Éramos niñas, nos acordábamos hoy, Claro. antes de iniciar con ella, que nosotros de niños en la escuela
celebrábamos, era una celebración y a Cristóbal Colón lo idolatrábamos porque hablábamos sobre él, sobre todo lo bueno. Hay hasta estatuas, ¿no? Sí, no, pero aparte era el tema de que se celebraba la llegada de Colón, pero nosotros no sabíamos todo el detrás de la llegada de Colón. Era hasta la llegada de Colón, que vino, que estuvo con los aborígenes, todo lo que querían, todo lo que nos querían enseñar, pero no estaba todo el trasfondo de esta masacre que hicieron. Hay un videíto ahí que salimos a hablar con algunos chicos, sé que hay un videíto, porque salimos a preguntar a los pibes, a las pibas, qué es diversidad para ellos. Ahora seguramente lo vamos a ver, pero en relación a esto que estábamos hablando, en algún momento cambia la denominación. Antes, cuando era chico, ¿qué era? El Día de la Raza, ¿no? Después pasó a ser el Día de la Diversidad Cultural. Hoy, en el 2010, exactamente. Hoy hay como toda una corriente que busca volver. Respeto por la diversidad cultural. Exacto. Aunque este año se supone se iba a cambiar, pero no hubo como nada oficial. Sé que apareció en algún lado desde Nación, pero en sí no hubo nada oficial del cambio a volver a lo que era antes, del Día de la Raza. Tengo entendido que desde Nación lo que se propone es volver a conmemorar el Día de la Raza, pero que en provincia se sigue sosteniendo, como la educación es provincial, se sigue sosteniendo. Desde la oficialidad no llegó nada, de que No llegó nosotros nada. tuviéramos que... Igual hay una concepción que a mí me parece que también estaría bueno conversar un poco, que es acerca de qué entendemos por cultura, ¿no? Porque cuando hablamos del Exacto. respeto a la diversidad cultural, muchas veces queda esa idea, ¿no?, de que la cultura tiene aquel que tiene o estudios o que tiene determinado acceso a las artes o a algunas... Y la verdad que la cultura es aquello que construimos, que tiene que ver con nuestro origen, con nuestro idioma, nuestra religión, nuestras costumbres, nuestras familias. Tradiciones. Con nuestra identidad. Exactamente. Que tiene que ver con la nuestra identidad, la importancia y la identidad, y mucho más en países latinoamericanos que hemos sufrido un montón, en un montón de periodos históricos, la cuestión de la identidad, ¿no? De que esa identidad te estigmatiza. Exactamente. Y hay una criminalización incluso a las identidades. Entonces, bueno, desde ese lugar es la cuestión del respeto a la diversidad cultural. Y en ese sentido sí podemos hablar de una celebración que sinceramente tiene un punto muy importante, educación, en deconstruir ese concepto falso y en volver a construir entre todas y todos en comunidad. Por esto también pensaba en lo de la mesa educativa, en trabajar en red, de manera colectiva, porque la salida siempre es de manera colectiva, pensar en deconstruir ese concepto, en problematizarlo y en volver a construir un concepto que realmente ponga sobre la mesa qué es la diversidad y, como muy bien decía Mara, bueno, ¿de qué hablamos cuando hablamos de cultura? ¿A qué nos referimos con diversidades culturales? Y ¿no? con el respeto, porque yo pensaba, Samantha y chicas, a nosotras nos tocó concursar hace poco con Samantha, Sí. y hablábamos de que hoy, toda la vida las aulas fueron heterogéneas, diversas, con distintas historias, con distintas culturas, con distintas... ¿no? Y cómo, con qué necesidad hoy tenemos que hacer que ese respeto exista, que cada uno entienda que ninguna cultura es mejor ni peor, ni superior ni inferior, sino que son todas diferentes y que de todas podemos aprender. Entonces la celebración, me sumo a lo que decían las chicas, creo que tiene que ir por ahí. Ahí sí tenemos que hablar de, celebremos esto, de que nos respetemos, de que podamos aprender a convivir, ¿no? Bueno, un poquito lo que venía era esto, ¿no? Che, la bien. diversidad en la vida cultural, ¿cómo afecta? ¿Cómo la ven en el colegio? Hay otra pregunta, pero ustedes son directoras. Perdón. No, al contrario, digo. No. Estamos hablando con directoras, ¿no? Sí. Se cayó la tablita. Perdón. Pero, ¿cómo ven ustedes el tema de la diversidad en el colegio, entre los pibes, entre las pibas? ¿Hay roces por cuestiones culturales, por cuestiones de origen? ¿Pasa, no pasa? Sí, muchísimo. Muchísimo, y lo veo yo a nivel inicial. Sí, o sea, empiezo con ese pasaje. Hay muchos choques, ya sea por las familias o también por un montón de cosas que tienen que ver con el convivir de todos los días, empezando por el grupo familiar. Esta concepción de familia única, mamá, papá e hijos, llega a ser un choque para ellos, porque no todos tienen esa realidad. Y esas realidades van cambiando y se van modificando. Está buenísimo este tema de que nosotros podamos modificar estas realidades, como se modificó en su momento este tema de verlo a Colón como la máxima imagen, y después empezar a ver a los pueblos originarios como lo que realmente teníamos que estudiar y conocer esas realidades.
es lo interesante. Y en las aulas pasa esto, pasa de que tenemos muchas cosas que nos hacen diferentes y que tenemos que aprender a convivir con todo eso y poder sacar lo mejor de cada uno. Tal cual, e inculcar a los chicos, ¿no? Esto de la aceptación de lo diferente, porque yo creo que durante estos últimos años, como desde la familia también, la familia fue perdiendo identidad como familia, entonces al perder esa identidad se fueron perdiendo un montón de cosas que nosotros, de otras generaciones, sí teníamos y que se fue perdiendo, principalmente el tema del estudio, el tema del respeto hacia el otro. En nuestra época no se hablaba de aceptación del diferente ni nada de eso, o sea, vos era uno más. Con los años fue como esto incrementando para como dividir y se produce esa ruptura, ¿no? Claro, y dentro de mismas culturas, mismas tradiciones, hay diversidad. Eso es lo que yo Sí, iba a hablar tal de... cual. Eso es lo que está... Iba a hablar Sí, un sí. poquito de los jóvenes que nos tocan, a Samantha y a mí, que son los adolescentes, ¿no? Y que ellos tienen una cultura que es muy propia, la del adolescente, que Sí. está absolutamente atravesada por lo digital, por la identidad de género, ¿no? Por los Sí. intereses, por el mundo del trabajo o por el proyecto de futuro, pero que a su vez, más allá de que hay una cultura a la que pertenecen todos, muy Sí. particular y muy distinta a la nuestra, a la de nuestra Muy generación. distinta. Sí. Hay Una subculturas dentro de esa misma gran Sí, cultura adolescente. Sí. Y es ahí donde muchas veces debemos tratar de trabajar para que esas diferencias, que son necesarias, por supuesto, Obvio. sean respetadas. Exacto. Por eso vuelvo a destacar el trabajo en red, porque la compañera habla de que desde las infancias ya estamos viendo esto, entonces si trabajamos en red y si tenemos esta perspectiva, ¿no? del cambio, del respeto y de empezar a... Nunca me gusta usar la palabra tolerancia, porque tolerancia implica como el soportar, sino el realmente respetar. El abrazar, desde, ¿no? Claro, desde las infancias, con las compañeras en escuelas primarias, con el SEC, en escuelas secundarias y trabajando desde el territorio con estos encuentros, realmente puede generar que todos vayamos con ese mismo discurso a deconstruir y a construir, que puede generar realmente cambios significativos y saberes significativos en relación no solo a esta fecha, sino a la convivencia, sino a la cuestión de la otredad, ¿sí? Del respeto de un yo hacia un otro y de ese otro hacia yo. En tanto y en cuanto ese otro me dé existencia y yo dé existencia también a esa otra identidad. Entonces, en ese punto me parece que es muy importante que sigamos trabajando en red y desde este lugar, ¿no? También desde lo territorial, en nuestros barrios, como para, bueno, seguir generando ese cambio o ayudando, colaborando en esa transformación social. Una de las cosas que, perdón, Emma, que quiero destacar de la mesa educativa, que muy bien, como dice ella, el trabajo en red, pero creo que eso es lo principal, ¿no? Es un fundamento muy importante el trabajar en red, en equipo, pero yo siempre sentí que desde la mesa educativa nos enfocábamos en buscar soluciones, no enfocarnos solamente en el problema, porque uno planteaba el problema, sí, entonces busquemos soluciones, que eso para mí era lo más importante de las reuniones de las mesas educativas, sin importar, obviamente que nosotros sabemos que hay personas específicas encargadas, ¿no? Pero no nos quedábamos con eso, íbamos un poco más allá para lograr, ¿sí?, darle una herramienta al que estaba atravesando ese problema. Para mí, el trabajo en red, el trabajar en equipo y el enfocarse en soluciones, en alternativas para acompañarnos fue lo fundamental. Muy bien. Acá medio que nos salteamos un bloque, pero no, pero lo digo más que nada también para que el equipo de producción vaya sabiendo. Pero hay una pregunta que me surge, digo, ¿recuerdan algún episodio, alguna situación donde no sé, haya habido algún problema entre pibes, pibas, que ustedes digan, che, esto no estuvo bueno en el colegio, sin dar los nombres, por supuesto? Sí, Sí, siempre los hay. No solo en las escuelas pasa. Sí. Yo no sé si, hablando de esto de las denominaciones y el origen cultural, vieron que hay como cuestiones muy marcadas, no sé, salimos a un colegio, no voy a decir cuál, pero hablábamos con los chicos, che, esta profesión, y te decían una nacionalidad.
che, el hincha de este club, y te decían una nacionalidad, ¿no? Sí, Está como muy sí, marcado. eso sí. Y el otro día hay un videito que después vamos a ver si lo podemos pasar. Pero este actor, Oski, no sé si lo ubican. No. ¿Saben lo que pasó con Oski? No sé. La policía Bueno, lo detuvo. La policía, No sé. se salía creo que del subte y la policía lo para y le empieza a pegar y le dice, vos seguro que estás robando. No, no, bueno, entonces sos peruano, tenés cara de peruano, seguro que vendés droga. Y le decía, no, no, hasta que lo reconocen y después no sabían cómo pedirle disculpas. Pero hablando de este respeto, de este convivir, ¿no? Fíjate cómo lo estaban etiquetando solo porque lo habían asociado con una nacionalidad. Sí, tal cual, tal cual. A mí, pero cuando estuve trabajando en la 32 me pasó que tenía muchos chicos de Paraguay y para mí fue todo un desafío el poder llevar a cabo esa convivencia con todos los demás, pero fue linda la experiencia porque yo desde mi lugar mostraba, o sea, daba el ejemplo, por así decirlo. Que Acércate un poquito al mic, por sí, favor. Ahí está. es esto de yo los hice parte, tanto a ellos como a los padres, les abrí la puerta de la escuela y se generó un vínculo re lindo con todas esas familias, con los chicos, que los papás fueron en una oportunidad a pintar la escuela. Esto que hablas vos de las profesiones, ¿no? Un papá de Paraguay era pintor y vino con todo su grupito y nos pintó todo el patio del fondo de la escuela. Pero yo creo que es siempre, como ustedes chicas, ¿no? Ya lo saben, la persona que está a cargo de es la que muestra con el ejemplo, y no solo con el ejemplo, porque yo lo puedo decir de la boca para afuera, pero en realidad con el accionar, uno muestra las cosas o el cómo es o su esencia a través de la acción, más que de las Totalmente. palabras. Totalmente. Bueno, tenemos escuelas secundarias, escuelas primarias y jardines. Me gustaría preguntarle a María, que está en el SEC, donde conviven un poco alumnos de diferentes edades, de diferentes escuelas también, cómo es ahí el respeto y cómo es digamos, la convivencia entre las diferentes edades. Bueno, nosotros tenemos la suerte y la particularidad de que, como pertenecer a la modalidad de psicología, tenemos una mirada más amplia y más social de la comunidad. Entonces tenemos el tiempo y no la obligación de dar contenidos que siempre están exigiendo. Tenemos la posibilidad de poder trabajar con los niños y con los estudiantes desde sus necesidades. Entonces podemos detectar en esa tranquilidad, en ese trabajo de armonía, en talleres, poder detectar si hay algo que moleste, si hay alguna actitud que por ahí los chicos expresan, y poderlo trabajar en el aula. Poder trabajar con ellos desde un insulto, desde una mirada, porque al ser pocos y al trabajar siempre desde el cuidado, siempre desde la amorosidad, desde la ESI, que vino a quedarse, es muy importante para todos y todas, poder tomar estas problemáticas y trabajarlas en el grupo, desde una mala palabra, que se puede decir con total libertad, y trabajar ese concepto, qué significaba antes, qué significa ahora, a qué le llamamos insulto también, que lo que antes era un insulto hoy se tiene que ver de otra manera, porque ya estamos hablando de género, de respetar no solo la diversidad cultural de etnia, sino también de género, de identidad de cada uno. Entonces tenemos esa posibilidad y la verdad que podemos tomar la problemática a tiempo. Entonces, Claro. Y sí trabajamos muy articuladamente con las escuelas y podemos atender esa diversidad y acompañar a las escuelas en esas diversidades. Totalmente. Y bueno, y esto, ¿no? Estamos caminando el tiempo desde que se instauró el 12 de octubre como el Día de la Raza, después fue cambiando y cómo también los pueblos, ¿no? Y los habitantes fuimos cambiando y deconstruyendo las imágenes que teníamos, que hoy se respeta, o por lo menos se intenta respetar a las mujeres, al otro, al niño, al anciano. La verdad es que no es fácil. Creo que hay estudios realizados donde el ser humano naturalmente tiende a discriminar lo diferente, no sé, a rechazar lo diferente. Eso también es importante, el tema de que trabajar en red es me conozco con el otro, ¿no? Porque a veces
prejuzgamos. Y me represento con el Claro, otro. El otro es igual que exactamente. yo, pero a veces es mi espejo. Es muy interesante Sí. esa Sí, mirada. pero El otro- también esto de por qué lo diferente está mal, ¿no? ¿Por no, no qué? es que está mal, me parece no, a mí. pero digo- ¿Sabés qué me parece? Lo diferente me asusta. Me Puede Es ser, la está. resistencia. Hay algo que El pasa con lo desconocido. El diferente. desconocimiento Es la del resistencia a lo otro. desconocido. Sí, Es la totalmente. resistencia a lo desconocido. Desde la Es- psicología social es muy Sí. interesante esa mirada. Sí, ¿Qué pasa sí. con el otro? Que yo más que rechazarlo lo que me genera es miedo. Claro. Claro. ¿Entendés? Absolutamente. Entonces uno defiende. Vos fijate esto no que... simplemente miedo, a veces el otro me representa, hablando de representaciones, todo lo que a mí me gustaría hacer o hacer y yo no lo puedo, Ujú. por Claro. todo lo que traigo. Veo mis limitaciones en el otro. Ahí, tal cual, no solamente lo diferente, sino lo que anhelo también. Ujú. Porque Entonces, hay como una cuestión, una tendencia a separar. Yo tengo un problema a veces y es personal y me hago recontra cargo yo. Pero a veces se me complica cuando le van cambiando el nombre a las cosas, ¿viste? Vos decís el abuelo, no el abuelo, el adulto mayor, no, ahora no, la persona mayor, no. Pero después hay algo que me hizo ruido para bien, ¿no? De todo eso. ver. Sí. Que a todos le pusieron el nombre, la palabra persona adelante, ¿no? Porque antes decíamos el discapacitado, hoy es la persona con discapacidad. El abuelo, hoy es la persona mayor, ¿no? Y a veces las distinciones, ya sean de edad, de cultura, de origen, nos hacen olvidar que somos todos personas. que Exactamente. somos todos lo Sí, mismo. sí. Nominalizar Ahí es está. parte no solo de la identidad, sino que cuando vos podés nominalizar le das significado y sentido. De hecho, no es azaroso que desde Nación quieran retrotraer y retroceder a un concepto que culturalmente, antropológicamente, desde la antropología social, desde la lingüística, como dijo la compañera, desde la psicología social, está errado. Entonces, cuando vos podés nominalizar de la manera que nominalizás, y esto es realmente así, le das identidad, le das Tal cual. importancia, le das el significado que tiene. Entonces, por eso hay muchas resistencias a la nominalización de fechas, de personas, porque realmente eso incluso genera la posibilidad del derecho. Entonces ahí es donde está esa cuestión. Genera la cultura, y eso es lo que está tratando de hacer desde Nación, desterrar esta cultura, porque si nos van sacando las fechas importantes, las personas importantes, los hechos históricos que nos van marcando como nación, van logrando que nosotros perdamos identidad. tal cual. Igual Entonces- estoy convencida que hay cosas que no se van a lograr. Porque No. vos una No, vez que no. desestructurás, como decía Marita, que vos haces que el otro comprenda y dimensione, Sí. porque venga X y diga, no, a partir de mañana es el Día de la Raza. No. Bueno, digo, hay todo un proceso de construcción colectiva que hemos hecho todos, de Pero tiene concientización. que ver con el trabajo nuestro como docentes, eso. porque nosotros marcamos este tema de que no permitimos que avancen más de lo que pueden. Esa es la realidad. Nosotros como docentes tratamos de mantener Igual esta yo situación que sabemos confío que en está la bueno. gente y en la sociedad y creo que hay miradas que no van a volver para atrás. No, A ver, sí, hay va a miradas haber que un no. sector que quizás pueda decir, Claro. Sí. pero yo creo que está muy instaurado esto, ¿no? De lo que fue el periodo de la conquista, de la colonización, como explicaba Samantha, y quedó muy claro qué es lo que sucedió acá. Tal cual. Sí. Volviendo un poquito a eso que ese es el periodo de la conquista y volviendo al inicio, dijimos que íbamos a mostrar un videito y todavía no lo mostramos, pero como les decíamos, salimos a hablar con pibes, con pibas de nuestros colegios y esto es lo que nos ver. decían, mirá. Una frase que represente o defina para vos qué es la diversidad cultural. Inclusión, empatía. Un estado presente. Es más o menos el conjunto entre culturas, entre música, entre la gastronomía. Todas las diferentes culturas que existen en el mundo. ¿Y cómo imaginan un futuro donde todas las culturas sean respetadas? Sin guerra, con empatía, Todos juntos. todo eso. En paz. Es eso, es poner el foco en darle el sustento a los distintos sectores de la sociedad. Que no haya guerra y la gente se lleve bien, para que no haya problemas. Un mundo lleno de paz, sin guerra, sin violencia, donde todos nos llevemos bien con todos. Hoy esta fecha nos invita a reflexionar desde una mirada más justa e inclusiva. Chao. Nos vemos domingo. Muy bien, bueno, y ahí veíamos lo que decían los pibes y las pibas de nuestros colegios, ¿no? Hablando un poquito de lo que es la diversidad para ellos. Bueno, a mí me llamó un poco la atención lo que dijo Gianluca, que nombró al Estado presente, ¿no? Porque si desde el Estado se le quita el valor al género,
y a las razas y a lo diferente, la verdad es que estamos en un problema. Y el Estado, con las escuelas del Estado, el Estado como educador que trabaja para que esto no suceda, me llamó la verdad la atención que un joven destacara eso. Y qué importante del Estado dar el ejemplo, ¿no? Porque claro, a veces lo que vemos es violencia, a veces, pero ¿cómo no se va a replicar violencia? A veces también el Estado está, y los representantes del Estado estamos como para decir, che, bueno, traigamos calma, vayamos toda una sintonía y poder dar el ejemplo. Tal cual, creo que lo importante es eso, dar el ejemplo. La compañera, yo para retomar un poco de esto del Estado presente y de valorar las instituciones, María hablaba hace un rato de el trabajo que hacen en el SEC, y digo, cómo complementa y cómo, no es solamente que complementa, sino cómo acompaña a todo el trabajo que se hace y pone en valor el trabajo de las instituciones, ¿no? Especialmente en la institución educativa. Yo decía, qué bueno que podamos trabajar en conjunto, porque realmente ella hablaba de otro clima de trabajo, otra dinámica de trabajo, que no tenemos las instituciones educativas porque tenemos diseños prescriptivos, porque tenemos una normativa distinta, que también organiza y ordena, cada institución tiene su lógica, pero ella hablaba de esto de las diversidades, no solo de la diversidad cultural, que es el tema que ahora nos convoca a dialogar y a charlar y a problematizar, sino también de todas las diversidades. Por eso es tan importante, cuando yo nombraba antes lo de la nominalización, el momento que fue en el 2010 cuando se cambia este nombre, y ella habló de la ESI que es del 2006 y que hoy está siendo totalmente cuestionada desde Nación. Pero seguimos resistiendo, las instituciones vamos a seguir siendo la resistencia a los pueblos, y Mara hablaba de, bueno, hay toda una construcción colectiva que nosotros creemos y tenemos confianza también en el trabajo que se hace, de que esa construcción colectiva no va a resistir, no va a poder caer, y que nosotras vamos a seguir ahí en la trinchera que es la escuela, generando y profundizando y ayudando en esa transformación, porque no somos la generadora, sino que ayudamos a construir. El trabajo que hacen en el SEC desde ese lugar, desde los talleres, es maravilloso todo lo que se va generando. Samantha, perdón, con respecto a la ESI, ¿no hay un poco de desconocimiento desde algunos sectores? Sí, totalmente. La ESI hoy se pone en valor después de, yo te estoy hablando 2006, casi 20 años, y hoy que realmente es una herramienta que nosotros y nosotras defendemos, vamos a seguir defendiendo y no vamos a resignar ese derecho logrado. Desde ese lugar es donde se trabaja la diversidad. Mara hablaba de qué es la cultura, qué es la diversidad. Ese concepto se trabaja de manera transversal en todas las disciplinas a través de la ESI. No, la ESI no es una materia aparte, es educación sexual integral, transversal en todas las disciplinas y en todos los niveles. Entonces nosotros desde ese lugar podemos realmente problematizar qué es una diversidad, cualquier tipo de diversidad. Podemos problematizar qué es una cultura, o hablamos de culturas. Entonces ahí es donde entra todo este trabajo. Que la gente confunde cuando piensa que es sexualidad. Queda con el paradigma anterior. Por eso, el paradigma anterior, que era educación sexual. Ahora es educación sexual integral, que cambió totalmente el paradigma. Y desde ese lugar es de, bueno, para eso están estos espacios, para eso están la tarea docente, para nosotros poder seguir trabajando en esa transformación de esa ley, que se siga profundizando, que se siga trabajando desde ese lugar, que realmente genera un montón de cambios y genera la posibilidad de pensarnos como sujetos de derecho y de hacer pensar a nuestras pibas y nuestros pibes como sujetos de derecho. Tal cual. O garante de derechos. Porque, a ver, el Estado es el que hace que la población pueda convivir, que gestiona, ¿no? Y debe garantizar derechos. Y también pensaba, que ahora, ay, perdón, se me fue. Bueno, muchas cosas. Seguí pensando, tranquila. Está bien. Bueno, y cuando hablamos esto de diversidad, ¿no? Como para meternos ya en el último bloque, cuando hablamos de diversidad, de comida. Claro, hablamos de diversidad en la vida cotidiana, ¿no? Y hablamos de costumbres. Hablamos de costumbres en las vidas cotidianas, en las familias. Pensábamos, somos una nación que ha abrazado personas de muchos países distintos. Total, Exactamente. Ahora, ¿cuánta gente viene con sus costumbres, viene con sus formas, viene con su... Y qué lindo que es encontrar diversidad
en la comida, por ejemplo. Pero antes de hablar de esto, quiero saludar a alguien, como les decíamos, que lo dijimos al principio, que tiene muchísimo que ver con las mesas educativas, con que las mesas educativas sucedan y con la de Bilingüe, con mucho empuje. Vamos a saludar a Lidia, que está ahí con el equipo de producción. Bueno, hola chicas, hola compañeras docentes, bueno, realmente agradecerles. Yo creo que todo lo que han dicho es muy enriquecedor. Digo, es hermoso por ahí crear momentos en los que de verdad conozcamos, ¿no? Digo, me quedé también... Perdón, yo sé que está mal esto, pero te voy a pedir que vengas así, te ven en la cámara. me estás odiando un poquito. Vení, Lidia. Bueno, no. No, chicas, esto que vos decías, ¿no? Por ahí de lo específico, ¿no? Muchas veces, chicas, por ahí decimos, la escuela se tiene que encargar del comedor, de que los chicos... Esa no es la función de la escuela. Hoy cambió nuestra sociedad, hoy cambió el mundo. Entonces, que el SEC, digamos, esté existiendo y que por ahí nos hayas aclarado hoy, realmente creo que nos va a servir, ¿no? Para aprender a valorar también. Así que me quedo realmente con algo no nuevo, digo, porque por ahí uno desde la función por ahí conoce, digo, pero que la gente sepa que la función de ustedes va más allá de saberes concretos, ¿no? Va más allá de la matemática, de lengua, digo, va más allá de eso, ¿no? Estamos cuidando al ser, ¿no? Así que bueno, y felices de siempre poder trabajar entramadas, porque esto es lo que ha venido a hacer las mesas educativas. Así que yo aprovecho, bueno, primero agradecerles a cada una de ustedes, felicitarlas, agradecerles el compromiso permanente ante cada propuesta que hacemos, que viene de acá, que viene de ustedes o que viene porque charlamos y conversamos. Así que agradecerles el compromiso siempre allá a mi compañera querida, que ya está jubilada y sin embargo estás acá, así que muchísimas gracias. Un placer para mí. Y después, chicas, digo, a partir de ahora veremos cómo continuamos, porque me parece que esto invita, este espacio, este momento, esto que por ahí pensaron ustedes, chicos, y que los felicito también, Cristian, bueno, otro de los chicos que está por ahí atrás, vamos creando espacios, lugares de encuentro, pero no solamente nuestros, sino que también otros puedan escucharnos. Digo, de un compartir. Ojalá las familias que estén escuchando entiendan esto que vos, María, nos aclaraste. Así que, compañeras, gracias de verdad, y no puedo con mi genio. Todo esto surge de las mesas educativas, todo esto surge de un municipio que está atento a las necesidades de sus ciudadanos. Esto surgió en 2020, ¿no? Nuestros contactos fueron en forma virtual. Hoy, bueno, hemos crecido muchísimo, pero de lo que no hay dudas es que esto es entre todos y entre todas. Todos y cada uno somos importantes. Ocupamos lugares circunstanciales, ¿no? En instituciones educativas, en clubes, somos vecinos comunes, formamos parte del municipio. Cada uno somos importantes. Cada una tenemos cosas que aportar. Así que vamos a hacer extensivos estos espacios para los jóvenes y para los alumnos de las escuelas primarias, de todos los espacios. Pero vayamos pensando en los jóvenes, en sus jóvenes. Muy bien, bueno, muchas gracias, Lidia. Gracias. Ahí está, y volvemos un poquito a lo que estamos hablando, que era la diversidad en la vida cotidiana, ¿no? Las comidas. ¿No les pasa de decir, che, yo con este tipo de nacionalidad disfruto mucho la comida? Nosotros veíamos tan lejano todo lo que venía de Oriente, ¿no? Bueno, sí, y yo no ahora me llevo nos tan fuimos bien. acostumbrando también a comer comidas típicas chinas, japonesas. Yo no me llevo tan bien porque no me gusta tanto el pescado, o sea, nada que tenga pescado. Y Bueno, el oriental tiene mucho pescado. Omega 3.
Claro. Claro. Pero me das la comida italiana. Uy, Sí, eso Las es lo- pastas, las salsas italianas. Sí, lo ¿no? Ah, yo en la escuela, como les conté, que había muchos chicos más familias paraguayas, la sopa paraguaya. sopa paraguaya. La sopa paraguaya. El chipá. El chipá, bueno, todas esas Bueno, comidas. la comida. El asado para los que vienen a visitar Exacto. la Argentina. Tal cual. El mate. Después torta del mundial, frita. chicos, el mate empezó a circular por todo el mundo. La verdad que... y La pensando- comida boliviana muy picante. Claro. Determinado tipo de comida peruana. La comida más Tacos. gourmet tiene mucho pescado, pero la comida de pueblo digo, Claro, es riquísima. Es riquísima. A ver, a las Dire, ¿qué les gusta? A mí particularmente me gusta muchísimo, muchísimo la comida paraguaya. Me parece que es de los platos que a mí más me gustan. En mi familia, chipaguazú, chipá, Sopa sopa paraguaya. paraguaya. Bueno, Está rico. en mi familia, en mi caso, mi mamá es de Chaco, mi papá es hijo de italianos, bueno, era hijo de italianos, entonces había ahí un sincretismo real y entonces toda la comida, el plato italiano del pueblo, la nona que Hubiese que sido llegó muy en feliz periodo yo ahí. entre guerras y que también, hablando de la diversidad y de toda esta nación que dio apertura a un montón de personas de otras naciones y que se dio este alojo solidario también y que también fue solidario para nosotras y nosotros, ¿no? Que nos construyó. Así que particularmente me gusta mucho la comida italiana, mucho la comida paraguaya. Qué lindo. ¿Por ahí? A mí, por ejemplo, yo provengo de Entre Ríos, no de otro país, sino de la provincia, y el fin de semana compartí con familiares y comimos las empanadas de carne dulce. Ay, sí. Con pasitas Con de pas- uva. pasas de uva. Qué Qué rico. Hace muchísimo que no Qué como, pero sí. No, Yo tampoco, hace riquísimo. mucho. Me hizo recordar mucho a mis infancias. Pero Bien. las tortas fritas también, todo lo que tiene masa. Claro. Todo lo que tiene harina y gluten, claro. Todo tan Eso. sano. Ah, Todo lo que saludable. nos engorda. Qué Todo lindo. saludable. Y el otro día también charlando a ver cómo íbamos a desarrollar el programa o las preguntas, pensábamos en el deporte. El deporte como que abraza, ¿no? sí. A las diferentes culturas. Porque hay equipos de fútbol donde creo que no sé qué porcentaje de personas nativas de ese país pueden tener, pero hay equipos sí, que es son verdad. todos extranjeros. Sí. Bueno, en Europa Sí, te sí. pasa. Claro. Sí. ¿Y Vos cómo ves de repente un inglés o un francés cantando cumbia? Una cumbia que llevó Messi a un vestuario. Los argentinos nutrimos al mundo en lo que es el fútbol, el deporte. Claro. Sí. Y también eso, ¿no? ¿Cómo vemos hacia el futuro, ¿no? La diversidad cultural. Mira, el otro día, hace un tiempito a las escuelas secundarias llegó todo un proyecto desde educación física que empezaron a preparar a los profes o invitarlos a charlas de cómo trabajar la diversidad con la discapacidad, ¿no? Porque digo, y fue muy interesante, los profes que participaron como que empezar a entender o a tener herramientas, que es lo que decimos que nos da la mesa y que nos da el estar con otros, ¿no? Para que esa diversidad que también se da muchas veces en el deporte, ¿no? Porque ahí sabemos que hay equipos, los murciélagos, si no me equivoco, Sí. digo, hay equipos de distintos, ¿no? Y que también hay diversidad en esto, ¿no? Somos distintas diferentes. capacidades. Exactamente. Y como en educación, en este distrito, porque esto tiene que ver con San Martín, esto también se está dando y se está como estimulando a que el otro se anime y tenga algunas herramientas que por supuesto que las Mira, necesitamos. el lunes estuvimos en el Inclufest. El Inclufest es un festival para personas con discapacidad que ya hace 4 años que se lleva a cabo en San Martín. Mira, Increíble, porque no solo quienes vienen son personas con discapacidad, sino quienes ofrecen show son personas con discapacidad. Bien. Hay un mago, un chico que, el legendario que le mando saludos, seguramente nos está mirando, y va a venir a uno de los programas que hacemos, no voy a decir que es el que sale los martes a las 5, nada, va a venir a... El chivo. Los chivos. Porque vamos Sí, a sí. hacerte un programa que hable de inclusión y él va a venir a hacer música en vivo, así que después les voy a Qué pasar el bien. link para que lo vean. Pero, digo, está espectacular, vos decís, ofrece lo mismo que ofrece cualquier persona, ¿por Obvio. qué tendemos a separar? obvio. Es increíble. Pero eso tiene que ver con la cultura y con la diversidad. El poder lograr incluirnos todos en el mundo de la diversidad. Porque la realidad no es que nosotros tenemos que incluir a los niños con diversidad, sino nosotros incluirnos en su mundo y poder estar con ellos y alojarlos de una manera distinta.
pero tiene que ver con eso, con una construcción de conocer lo que le pasa al otro. Porque estamos muy lejos de conocer qué pasa por la cabeza de un nene que normalmente decimos que tiene un capricho. Cuando te juntas con la familia te dicen, no, es caprichoso, entonces se tira al piso, pero a él le están pasando otras cosas que no las puede explicar. Hoy pasa mucho en los colegios, en los jardines. Muchísimo. Esto del TEA, ¿no? Un montón de cuestiones que también empiezan a Claro. convivir. La divergencia está en todos lados. Exacto. Sí, Total. y nutrirnos. Vos recién hablabas de somos un país que nutrimos a otros. Latinoamérica en general. Todo lo que es Latinoamérica, y más a partir después de la Revolución Cubana, se empieza a tomar, se pone mucho en valor todos los procesos latinoamericanos, y ahí es donde se reivindican las culturas de los pueblos originarios. Incluso hablando del deporte, los pueblos originarios ya jugaban al fútbol, pero no fue algo inventado por los ingleses. Sí. No nos vengan a chorear el claro, fútbol. Entonces, ahí es donde uno empieza a pensar. Bueno, hay otro antropólogo social que se llama Alcina Franch, que él habla de cómo se puede hablar de las culturas de los pueblos originarios como pueblos toscos o faltos de cultura, cuando las construcciones arquitectónicas, la cultura, la música, la literatura, Las creencias, la religión. Los juegos. Cómo esa producción de conocimiento que se fue a pesar del exterminio, sigue siendo, hoy podemos reivindicarlo también con estas fechas y poder retrotraer a esas culturas para decir, realmente acá había una construcción de conocimiento, realmente en los pueblos originarios es donde tenemos el origen de todo esto que estamos hablando ahora, que tiene que ver con la identidad. Así que es fabuloso reivindicar a los pueblos originarios, y desde ese lugar es la celebración, y desde ese lugar también es el replantear y el problematizar qué pasó, por qué para los pueblos originarios es un día de duelo, y el 11 de octubre es el día en el que, fue el último día que fuimos libres, y hoy nos pasa esto, pero cómo poder resignificar desde la celebración para poder construir realmente las diversidades, no solo las culturales, sino todas las diversidades. Yo creo que, tomando esto que decís vos de resignificar, yo creo que gracias a todo eso que ellos vivenciaron, gracias a todo eso que trajeron en la conquista, estamos hoy acá. O sea, empezar a ver el aprendizaje para no repetir. Yo creo que lo importante es eso, resignificar eso tan importante que nos permite tener nuestra vida hoy acá y estar vivenciando este momento, porque si todo esto no hubiese sucedido, no estaríamos acá. Y algunas de nosotros tampoco estaríamos. Claro. Exactamente. No sé si decirlo. Claro. Claro. Igual. Sí. Por eso la importancia también de esto de resignificar y poner en valor. Buscarle el lado positivo a ese choque o a ese encuentro cultural, ¿no es cierto? Tal cual. Y yo hoy tengo a mi hija, profe de sociales, de historia, y le decía que cuando vos me planteaste el estar acá presente hoy, pensaba y le decía a ella, reflexioné en esto, que mucho de cómo somos hoy, cada uno de nosotros, es, si vos como lo ponés en comparación a lo vivenciado en esos momentos, así somos, porque está el adulador que viene a querer convencerte de que todo eso es mejor, está el sometido que no se atreve a hablar, está el que lucha por seguir con sus ideales, con sus creencias, o sea, somos y venimos de todo eso. Sí. Entonces, poder ver eso y resignificarlo y agradecerlo, que gracias a todo eso estamos hoy acá, vivenciando este hermoso momento. La verdad que hermoso, mejor de lo que pensábamos. Sí, totalmente. Bueno, ahora sacándolas un poco de la historia, ¿no?, que nos trajo acá. María quería decirnos algo. Dale, sí. Dale, Mari. Retomando la palabra de la compañera en el resignificado, ¿no? Que hablamos que nuestros pueblos originarios están en duelo. Es algo que por ahí tenemos que empezar a verlo, reflexionándolo como algo propio, ¿no? Porque somos parte de esa cultura, somos herederos de esa cultura, y también tenemos que sentir ese duelo como propio, porque es propio, y formamos parte de todo eso. Y esto llevarlos también a las escuelas, ¿no? Lo llevamos a las escuelas como ejemplo.
Y por ahí acá rescato un poquitito de todo lo conversado, que cuando hablamos de instituciones, que lo que es la institución familia ya es diferente, no es como era antes, está reestructurada, muchas la ven como destruida. La importancia, retomo acá, con lo que es la mesa educativa, que reúne a muchas instituciones, y lo que es la educación que resignifica esto, que le da el valor y acompaña a la familia y a eso que necesita cada familia. Porque si no estuvieran las instituciones educativas con esta mirada de cuidado, con esta cuidada del amor, con esta cuidada del significado del otro, como decían las compañeras, de mirar al otro, persona, como decía también el compañero, no se podría seguir avanzando. Tal cual. Totalmente. Así que bueno, en valor de vuelta a las instituciones educativas, la mesa educativa que es el nexo, el medio por el cual cada una de nosotros como institución podemos conectarnos y poder seguir esta lucha juntos. Claro, como decimos, resignificar lo social, diferente, pero no podemos vivir solos. Tal cual. Nos necesitamos diferentes, ¿no? Frase trillada, pero nadie se salva solo, ¿no? Sí, exactamente. Nadie se salva solo. Bueno, quería decir, a ver, rapidito, ¿qué costumbres tienen sus familias diferentes a otras? Por ejemplo, cuando empezamos a socializar en otras casas, vos decís, mira, ellos hacen tal cosa, esto en mi casa no lo hacemos. O en mi casa hacemos esto, en esta casa no se hace. Y capaz que es el vecino de al lado, ¿no? Algo de ustedes que... Las hiciste pensar, mira, están todas pensando. Sí, la sacamos del libreto. Vinieron con todo estudiado. Es que no sé si tenemos cosas tan distintas. Capaz yo siento que a veces tenemos un poco de cada uno, digo, de costumbres de cada uno. Pero por ejemplo, a mí me pasa al revés. Yo, madre, ¿no? Con mis hijos, esto de que a veces se juntaba en las casas normalmente, culturalmente, no sé, los sábados a la noche o el domingo. Yo la verdad que quise desterrar como madre eso, porque muchas veces lo he escuchado y lo he vivenciado como una obligación, y en realidad yo hoy quiero o vivo una vida que quiero que el otro disfrute al igual que yo. Entonces, nuestras cenas o almuerzos son así, cuando mañana nos juntamos. Cuando pinta. Esta noche, así, pero que sea improvisada. Improvisado, porque esto de que tenemos que ir, y a veces vos no tenés ni ganas de ir, entonces es un, qué sé yo, es un bajón, ¿no? Pero yo soy de familia italiana, los domingos en familia. Sí, los domingos en familia. ¿Y cuántos domingos te querés quedar en tu casa? La pasta. El asado. Sí, ¿cuántas Chicos, veces te hubieses querido quedar? Yo les voy a contar. No sé, yo soy de... Me encanta. Costumbre. No sé si está bien lo que voy a contar. Se desmaya Cristian. No apagues la cámara, Cristian. Mi papá, cada fiesta patria, a las 12 nos hacía parar y cantar el himno. Hermoso, Mirá, me encanta. Yo eso no se lo vi hacer a nadie. No. Y debe ser por eso que no sé, todas las fechas patrias vengo a la plaza. Claro. Venimos a izar la bandera y a cantar el himno. Pero el amor a los símbolos patrios. Sí. Yo no sé, en mi casa mi papá nos inculcó eso. Así que bueno, no sé, bueno, eso es algo particular. También me gusta. ¿Mario hacer? No, estoy pensando, porque estaba pensando qué costumbres pueden ser muy diferentes a las que tienen otros, ¿viste? O por ahí propias de ustedes también. Bueno, el cafecito después de la comida, no sé. Bueno, no, tiene que ver quizás con un hábito. No sé si es una costumbre que nos hace diferentes, pero por ejemplo, con mis hijos, con los dos, no me voy a dormir si no darles un beso. Te quiero, pero parece hasta romántico, pero es algo que si no lo hago, capaz estoy acostada y digo, ay, no le dije. Te levantás. Y si después no se lo digo, en mi casa también pasa. Capaz, bueno, ya es que es hermoso, es hermoso. No, somos dos porque yo cuando se levantan y cuando se acuestan. Claro, digo, pero digo que no creo que nos haga eso diferente. Un montón de gente lo hace, o no, y tener Pero es propio, es una costumbre tuya, por ejemplo. Sí. Sí, la comida en familia. Y acá retomo lo que dijo la compañera del concepto de familia, ¿no? Y nosotros también venimos a construir otro concepto de familia que también está muy bien. Así que en mi casa somos muchos, los cumpleaños no fallamos. Bien. Cumpleaños es
siempre estamos. El Bien. día del cumpleaños Presente. se va, sí, se Bueno, va a esa- saludar, se lindo. celebra. Hablando de cosas se de familia, acompaña. a veces hay familias que no podés ir si no llevas un regalo. No, y hay no, otras no que es dicen, el no, caso. no vengas con regalo, juntamos plata y le damos algo, ¿no? Sí. Esos son O otros ponen un poco hábitos, cada sí. uno. Hay familias que- otros ¿Cómo- no quieren cómo- que traigan nada. Yo lo aprendí No, y grande, hay el famoso familias que no tipaco quieren que le festejar dicen. también, No, tipaco, en mi creo que se casa- espera una en versión mi más casa porque me van a hay una matar. que, no lo hacemos ahora, pero hasta que estuvo papá todos los cumpleaños se cantaba la marcha peronista. Que lo cumpla, que lo cumpla. No, así. No, Era- no, la marcha. Papá ponía el tocadisco, Mirá. y él con Julio sus dedos Sosa. en B agarraba y Yo ponía- hubiese sido muy feliz con tu papá. Seríamos felices muchos. Me dijo mi No era hermano que Julio hay- Sosa, para que me estoy equivocando, era un tanguero que Pará. cantaba. Había uno. Ay. Bueno. Ya va a salir. Ya va a Samantha. salir. Aparte de Nicolás. Pero papá lo hacía. A ver, Samantha, ahora se nos va terminando el programa, ¿eh? hay una, Bueno, en mi casa también feliz se cantaba. cumpleaños Se con toca. la marcha peronista. Sí, ahora no lo sí me escuché. estaba diciendo Emma. No, yo lo ese no escuché era, yo. es el más antiguo, el El nuestro. feliz cumpleaños con la marcha Sí, peronista. No lo que escuché, lo no sabía. Tenemos que festejar el no lo escuché. cumpleaños de la Bueno, mesa que lo educativa cumplamos, con que la lo marcha Ah, tenemos peronista. que festejar los cumpleaños. No sé, no recuerdo. ¿Quién? Hugo del Carril. Propongo festejar el Yo le cumpleaños mandé de la mesa educativa con la marcha peronista. Adhiero a la Puede generar proposición. Muchas diversidades. Muy buena propuesta, muy buena Puede propuesta. generar ahí mucha diversidad. Claro. Bueno, Más Bueno, a pero nivel tiene que haber ping-pong. respeto. A ver. Porque se nos va terminando el programa y nos hablamos están mucho. rezando la Perdón, producción. Pero, somos por de hablar ejemplo, mucho. cosas que le envidias a otra cultura. Rápido, así, cortito. Cosas que le envidias a otra cultura. Ay. No somos envidiosas, ¿no te diste No, Yo, por no ejemplo, somos esto de todos los italianos, de juntarse todos los domingos, comer en familia, me encanta. Yo es algo que... Sí, pero no sé si ahora ellos Se juntan. eran los Vos italianos solo que te vivieron Ah, antes. yo tengo una. No sé si lo envidio, pero me encantaría tener esa mirada de la cultura mexicana, el rito que representa la muerte. ay, sí. La O sea, cómo celebración. ellos No entiendo. ahí Celebran. está, Celebran, ¿no? celebran la Entonces, muerte. eso sí lo envidio, esa capacidad de poder entender que es otro camino. Es otro Claro. ciclo. Hay flores, el Día de los Muertos. Sí, sí, sí. Nosotros se hace toda una conmemoramos- celebración, pancitos. Nuestros pasados los conmemoramos en el día del fallecimiento. Es rarísimo Sí. nuestra cultura. Bueno, sí. Sí, sí. Claro. Es rarísimo. Eso sí lo envidio. Próceres. A nuestros próceres, sí. No, pero eso porque cayó en calendario escolar. Claro, para Claro. No, pero de verdad lo Para estoy mí tiene diciendo. que ver con eso. Los recortes históricos Sí. y esas fechas se eligieron Claro. para que puedan ser dentro ¿no? Del calendario escolar, lineamiento sí, del sí. calendario, y pobres, justo se murieron en épocas escolares Claro, porque nuestras. nosotros cuando éramos chicos decíamos, pero ¿qué pasaba en las vacaciones? Nadie trabajaba, nadie hacía No, nada. les pasaba, Claro. pero claro, no Todo entró en pasaba calendario el De cumpleaños. marzo a diciembre. A ver, ¿alguna más que quiera decir algo? No, no se me ocurre ninguna. a mí. Ahora la llevo a una reflexión más introspectiva. Cosas que le cuestionas a otras culturas. O que son propias de una cultura que vos decís, che, pará, porque acá hay que hacer... difícil, ¿eh? Esa Hay que es más hacerse cargo. fácil. ¿Ah, sí? Sí, A yo ver. creo que sí. El cuestionamiento a las culturas en las que todavía las mujeres Ahí Muy bien. está. Ahí yo Sí. estábamos todos no pensando. pueden ni siquiera Total, mostrar su rostro. total. Sí, El sí, cuestionamiento a las culturas que todavía practican algunos rituales con las infancias. Exactamente, Tal los cual. acuerdos Eso, matrimoniales, lo comparto. lo de comparto. menores, digo, Eso sí, todavía creo que, bueno, a las Hay culturas mucho por que cambiar, ¿no? por cuestiones o por excusas de religión siguen exterminando, siguen Exacto. bombardeando, siguen atacando otros Ujú. territorios. Eso es algo para que sigamos Tenía razón Samantha que era más fácil. discutiendo. Yo la Sí, pensé por Claro que es otra fácil esa. Sí. 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 Bueno, Y a mí me fíjate que pasa estamos todos de por acuerdo. ahí con los europeos Sí, tal también cual. para por ahí quitarle ir más a la diaria, el hecho de la frialdad. Yo soy señor, me dicen por donde, José Besuqueiro. El señor abrazo. A mí me encanta, yo te veo, me gusta abrazar. Hola, ¿cómo estás? Nuestras estudiantes y estudiantes venezolanos nos dicen eso, que les Sí, cuesta bueno. acostumbrarse a que nosotros abrazamos y damos besos. Y ellos son muy Reticentes. carismáticos y carismáticas, pero que mantienen Ahí, la una distancia. y La que, distancia óptima. Claro, y que eso La distancia prudencial. Me costó que se den beso todo el tiempo, pero después, bueno, lo fueron como les gustó. Hay que Me integrarse. pasó de viajar a un país y ir a saludar a alguien, muy Emma. ¿Cómo estás? Beso. Y que me pegan una mano en el pecho y me dicen, ¿cómo me vas a dar un beso? Era un hombre. Entonces era como, Claro. no, ¿viste? Y me puso la mano. Yo me sentí re mal, pero bueno, pasa, ¿viste? Sí, también como utilizar las palabras, mi amor, mi vida, qué tal corazón. Claro. Sí, sí. Sí. Pregunta rápida, si pudieran viajar a otro país, a conocer culturas de otro país, ¿a dónde irían? Perú, México. Perú. México.
Hay que decir México. uno, no podemos decir unos cuantos. También. Grecia, sí. Bueno, sí, no me... Hay mucho, mucho. Hay para- mucho. Todo quiero conocer yo. Toda Latinoamérica primero. Todo es enriquecedor. Donde no Quiero tienen conocer. gratis. ¿Viaje? Marita le va a regalar un viaje a la... ¡Ay, sí! Pensé que era yo. Dije, yo no puedo. Marita, no yo. A Bariloche caminando, chicas. Ay, Bueno, ida y vuelta. ¿cuándo Claro. Bueno, salimos? como hay algo ahí de lo que estamos hablando de la historia de los nativos quilmes, toda la caminata y cuántos exterminaron en el camino. Claro. Así que sí, Tal es cual. verdad, es verdad, hay mucho ahí también para Totalmente. profundizar. Nos ponemos un poquito más reflexivos. A ¿Y ver. cómo soñás un país más inclusivo? ¿Cómo te imaginas un país más inclusivo? ¿Cómo se imaginan ustedes? Donde no tendríamos lugar, ya cuando tenemos lugar a las discusiones de si se puede o no se puede, si pertenece o no pertenece, si hay que incluir o no, ese sería el ideal, cuando no estemos discutiendo inclusión. Absolutamente. No. Estoy Yo de acuerdo. me imagino un país más inclusivo con adultos responsables. Bien. Que entendamos que todos formamos parte del Estado, todos. Digo, el Estado no es solo el gobierno. Sí. Y que lo que nuestros niños jóvenes, lo que nuestro futuro, ¿no? les sucede y lo atraviesa es responsabilidad de todos. Que puedan ser referencia. No, que nos hagamos cargo. Ah. No es culpa de acá, de allá. Todos debemos accionar para que el futuro, para que nuestros jóvenes estén acompañados, acompasados. Y voy a usar una palabra que amo, que nos dice nuestra inspectora siempre, para que nuestros jóvenes vean adultos que los tratan con amorosidad. Digo que los acompañamos en este proceso de ser adultos en construcción. Yo creo que eso sería un país, un lugar, o sea, un futuro inclusivo. Con adultos, que seamos adultos, ¿no? Me encantó. Adultos. Yo siempre digo que tengo 3 pilares, ¿no? Amor, respeto y le agregué uno con el pasar del A tiempo que lo aprendí, que es la ternura. El amor sin ternura a veces queda cojo, ¿no? Queda Sí, como, tal cual. poder ponerle ternura a lo que se hace. Por me eso parece Caro habla de amorosidad, viste que amorosidad suena como, no amor así, sino como a Sí. algo más suave, ¿no? Un apapache. Más dulce, Sí, me más encantó. contenedor, como Más acompasado, contenedor. ¿viste? Yo quiero aportar algo, esto que decís vos, ¿no? Adultos que se hagan cargo, que sean más responsables. Y lamentablemente, yo creo que a ustedes que están en secundaria, creo que a ustedes les toca construir, perdón que lo diga, esos futuros adultos en donde la amorosidad sea como su eje, porque en realidad el adulto hoy, muchos de los adultos hoy, lamentablemente, aún siguen estando en ese estado niño que busca que el otro lo cuide, lo proteja, le dé, le provea, y no pueden, porque lamentablemente no pueden como hacerse cargo y posicionarse en ese lugar de adultos. Entonces creo que la tarea está en ustedes, chicas, que están activas. No, yo desde mi lugar, ¿por qué lo aporto? Porque, bueno, yo, como saben, les dije, me jubilé, hago terapias holísticas, ¿no? Y observo en muchas de las mujeres grandes que aún siguen como en esa carencia, por así decirlo, de necesitar a mamá, a papá y como posicionarse en ese lugar de niño, digo yo, ¿no? Entonces, ¿cómo un niño puede contener a otro niño siendo adulto? Es como muy difícil porque es cambiar la mirada y posicionarte en ese lugar de adulto responsable, que muchos evaden esas responsabilidades. Exacto. Entonces el mayor trabajo está en ustedes, en crear esos adultos, ¿no? En acompasar, como dicen, para que ellos sean futuros adultos, ¿sí? En donde la amorosidad sea a diario. Me encantó. Bueno, yo tengo una mirada en esta hora. Arrancamos por 1492, llegamos a estos días y cuánto cambió la mirada al otro, ¿no? Sí. De manera positiva. Si bien falta todavía un montón, yo creo que vamos a un camino donde no va a haber fronteras, no va a haber idiomas. Entonces creo que ahí vamos a llegar a tratarnos con más amorosidad. No sé si lo vamos a ver. Pero que va a llegar, yo creo que vamos en ese camino. Como vivían las comunidades de los pueblos originarios. Exacto. En comunidad.
límites, Sin- más que sin fronteras. el límite que marcaba la comunidad. Claro. Muy bien. Bueno, y estamos llegando al final. Si no, nos van a sacar del aire a la fuerza. Muchísimas gracias a todos por estar ahí. Muchísimas gracias a las DIRES, que sabemos que no es fácil a veces salir. Cuando uno sale un ratito deja un montón de cosas que después las tiene que abrazar y abordar. Así que muchísimas gracias a todos. Ahora Marita les va a hacer una invitación para mañana. Mañana tenemos una jornada en Plaza Billinghurst. Así que vamos a cerrar con esa invitación. Pero queremos hacer tipo un resumen, una especie de resumen donde podamos ponderar, poner en valor la diversidad cultural, ¿no? Que la diversidad es una fuerza que nos impulsa y medio que nos obliga a poder convivir, ¿no? Nos obliga para bien. La diversidad cultural no tiene que ser una barrera, sino que tiene que ser un puente que nos una para poder vivir mejor, para habitar el mismo espacio con otros y poder enriquecernos, porque en definitiva son las diferentes culturas las que nos enriquecen y nos hacen más grandes. Cada cultura guarda saberes, guarda valores y creo que merecemos darnos la posibilidad de conocernos y de poder abrazar eso que es un otro, ¿no? Así que, bueno, dejar este concepto, la diversidad cultural como la posibilidad de aprender del otro sin dejar de ser quienes somos, ¿no? Nutrir al otro y nutrirnos a nosotros mismos. Perfecto. Mejor no lo podía decir otra persona. Claro. ¿Y qué tenemos mañana, María? Mañana tenemos la feria de la mesa educativa por el respeto de la diversidad cultural en la Plaza de Billinghurst, donde invitamos a todos y a todas a participar. Será sencillo, tenemos turno mañana y turno tarde. Un acto escolar con feria de muestras de lo que vienen trabajando en las escuelas para que lo vea la comunidad de nuestro barrio. Perfecto. Entonces, mañana, 13 de octubre, a partir de las 10 de la mañana. 10 de la mañana, en Plaza Billinghurst, si querés, podés acercarte. Muchísimas gracias por compartir, por dejarnos entrar a tu casa. De nuevo, gracias a todas las DIRE que son una genia. Unas genias, unas genias. Si estás en tu casa, ahí dale un fuerte aplauso a las DIRE que pusieron todo su predisposición, su empeño para estar acá con nosotros. Y seguramente nos vamos a estar reencontrando en este canal, sí, en Ágora OK. Fíjate que al final te va a salir una plaquita con toda la programación que tiene Ágora actualmente. Sumate, prendete Ágora OK, no te olvides de suscribirte y activar la campanita. ¿Nos vemos la próxima? Nos vemos. Chau.